Bienvenida a todos, absolutamente todos, si vienen por primera vez, por segunda, por tercera, es un gozo tenerlos aquí. Esta es su casa, la casa de nuestro Señor Jesús. Así como comenzamos, los invito a que nos pongamos de pie, vamos a entregarle este tiempo al Señor, vamos a pedirle al Espíritu que sea fluyendo en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos das este domingo por la mañana de venir a tu casa, de venir a tu templo. Padre Santo, venimos con cargas, venimos con problemas, venimos con ansiedades, venimos con tanta cosa. Te pedimos en este momento, en el nombre de Jesús, que podamos dejar todo afuera, que podamos vaciar nuestra mente, vaciar nuestro corazón, para que estén listos para recibir de ti, para recibir aliento a través de tu palabra, para recibir sanidad a través de tu espíritu. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando. Pongo mi vida delante de ti. Soy tu sierva, Jesús. Usa mi vida como instrumento de bendición. Te pedimos, Señor, que cuando salgamos de este lugar, salgamos transformados por el poder de tu espíritu. Estamos cansados, no queremos ser igual, queremos ser más como tú, Jesús. Y necesitamos oírte, Señor, en esta mañana. Necesitamos tener un corazón obediente para actuar en tu palabra. Y te damos gracias porque sabemos que algo lindo va a pasar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a darle un aplauso a nuestro Jesús. Aplauso fuerte a nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. El día de hoy, mi mensaje se llama, el título es un poquito largo. Mi mensaje se llama Rechazados por el mundo, escogidos y preciosos para Dios. Rechazados por el mundo, escogidos y preciosos y preciosas para Dios. Ese es el mensaje. Hace unas 3 o 4 semanas estaba yo en mis clases, un viernes, y comienza el tema de mi estudio, y el tema de mi estudio era el rechazo. Y antes de que comience el estudio, yo me paro a la hora de orar y le digo, gracias Señor, que yo ya lidié con todos los rechazos de mi vida. Gracias Señor, que yo soy una persona sana, que no tengo nada de qué preocuparme. Yo sé que yo tengo tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Terminamos de oración. Cuando comienzan a desarrollar el tema, me di cuenta que Milena todavía tenía asuntos pendientes. Me di cuenta que todavía tenía heridas que no habían sido cerradas completamente. Me di cuenta que muchas veces Milena trataba de decir, no, eso no importa. No, no importa, sí nomás, sí nomás. No, no, Jesús te ama, sí nomás, sí nomás. Pero el Señor quiere que lidiemos con las heridas que tenemos. Porque cuando el Señor expone estas heridas es porque Él nos quiere sanar. Amén. No voy a preguntarles cuántos en este salón hemos sufrido o sufrimos de rechazo. Porque eso es una pregunta del Señor para cada uno de nosotros. Y es una pregunta que nosotros le vamos a tener que responder personalmente al Señor. Cada uno de nosotros. La palabra nos habla acerca del amor. Y vemos que la Biblia es una carta de amor. Es una expresión de amor de Dios Padre hacia nosotros. Leemos en Juan 13:34, nos dice el Señor que nos da un mandamiento nuevo. Dice que es un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros como nos amó el Señor. Entonces encontramos esa directiva. Es Juan 13:34, no necesitamos verlo ahorita, voy a seguir avanzando, pero quiero poner el contexto. El Señor nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Y Jesús siempre nos enseña con el ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo de amor. Entonces leemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor, ¿cómo? Para con nosotros,
que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, Él nos da el concepto de amor, el concepto de que tenemos que amarnos y además nos da el ejemplo. Cuando ustedes y yo no merecíamos absolutamente nada, ni que nos mire, ni que nos considere, Él nos amó tanto que murió por cada uno. Ese es el contexto de amor. Pero entonces, amar trae sus riesgos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos amado demasiado, nos han herido demasiado. Y no solamente hablo de un amor de hombre a mujer o de mujer a hombre o un amor romántico, pero los rechazos por falta de amor están presentes. Solamente se necesita tener una relación de cualquier tipo para que pueda haber un rechazo. Por ejemplo, una relación en un trabajo. Un jefe puede rechazar a su empleado. Pero algo aún más profundo, porque ese rechazo puede estar en casa. Y es el primer punto que vamos a ver y vamos a leerlo en Juan 1:11. Quizás muchos de nosotros somos súper familiares con Juan 1:12, pero vamos a leer Juan 1:11. Y Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, este versículo está hablando de Jesús. Y Jesús vino a los suyos. Jesús vino a su gente, vino al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no le reconoció. El pueblo de Dios estaba tan ensimismado y tan preocupado por hacer las cosas religiosamente que de saber toda su religión y toda su palabra de memoria no pudieron identificar que Dios en persona, que el Hijo de Dios había venido a la tierra. Entonces, Jesús fue rechazado por los suyos. La palabra rechazado, que se usa en griego en el Antiguo Testamento, es una palabra súper larga. La voy a leer. Apodokimastenai. Apodokimastenai. Ese rechazo, ese desechar, quiere decir rechazar como resultado de una examinación. ¿Se imaginan? O sea que los suyos, los de Jesús, el pueblo de Dios, lo examinó y decidió que él no era lo suficientemente bueno. Jesús no calificaba para ello. Entonces, ese desechar es examinar. Y luego puede también significar sacar, rechazar, desprenderse. Entonces, vamos a leer Marcos 8:31. Vamos a ver el contexto de los rechazos que tuvo que enfrentar Jesús. Marcos 8:31. Y Jesús dijo, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Ese desechado es sinónimo de rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Para nosotros en nuestra mente humana es bastante difícil poder entender que Jesús, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, vino a este mundo a ser calificado por nosotros seres humanos y a recibir una mala calificación, una calificación que no lo dejó aprobar, porque entonces en nuestra mano Él descalificó a nuestra opinión. Nosotros lo rechazamos. Y esto pasó hace 2000 años. Y nos preguntamos el día de hoy, ¿cuántos de nosotros seguimos rechazando a Dios? Rechazando al Hijo de Dios, rechazando al ungido de Dios.
rechazando al Cristo, al Mesías, al que trae salvación para la vida de ustedes y para mí. ¿Qué lugar tiene Jesús en nuestra vida? Vemos una cita en el Antiguo Testamento también. Quiero llevarlos a Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Este es uno de estos pasajes proféticos que hablan acerca de Jesús. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le. Ese es el tipo de rechazo que estaba profetizado que Jesús iba a sufrir. Y este desechado, dice despreciado y desechado, este desechado viene del hebreo wahadal, que además de desechado, despreciado y rechazado, quiere decir vacío, vacante, no ocupado. Entonces, Jesús no solamente fue despreciado, pero también fue hecho vacante, fue ignorado, como que no existió. Cuando nosotros pensamos que la palabra de Dios nos dice que hemos sido adoptados a la familia de Dios, Jehová, Dios Padre, nos ha adoptado en su familia. Quiero dejar algo con ustedes para que lo guarden en un lugar secreto en su corazón, que nunca se olvide. No existe un hijo adoptado no deseado. No existe un hijo adoptado no deseado. Cada uno de nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios y deseados locamente por Él. Si ustedes han conocido alguna familia que no puede tener hijos y que han adoptado a alguien, entonces saben de lo que yo estoy hablando. Saben de los planes, saben de la expectativa, saben de ese amor que rebosa por las orejas de solamente pensar que va a venir un bebé a vivir a la familia adoptada. Y ese es el tipo de amor que tiene Dios por ustedes y por mí. Esta idea del rechazo no viene de Dios, porque nosotros somos hijos deseados por Dios, nuestro Padre. Entonces, si seguimos un poquito más adelante, el rechazo, lo que pasa con el rechazo es que el rechazo nos deja no heridas, así como un arañoncito, sino el rechazo tiene la peculiaridad de dejar heridas profundas en nuestra vida, más profundas que cualquier otro tipo de herida. Entonces, nosotros tenemos la palabra de Dios para acompañarnos y vamos al Salmo 27:10. Es un versículo bastante conocido y quiero que si no lo tenemos resaltado, lo resaltemos en nuestra Biblia o lo apuntemos, vamos a escribirlo y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, habemos algunos que hemos sufrido también rechazo de los nuestros, rechazo de gente que ha estado cerca de nosotros. Quizás alguien en este salón ha tenido rechazo de su padre de sangre. De repente alguien que está en este salón nunca ha oído a su mamá decir te amo. De repente hasta el día de hoy. Y ese rechazo del hombre no implica un rechazo de Dios. Porque nosotros en Dios
Hemos sido escogidos y somos preciosos, preciados, más que las piedras finas que se puedan imaginar, más que el diamante más caro que pueda haber. Somos apreciados y preciosos para Él. Entonces, si la palabra nos dice, aunque tu padre y tu madre, que son supuestamente lo más cercano que nosotros podemos tener, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios nos va a recoger. Y me encanta esa palabra de nos va a recoger, porque no quiere decir que uno tiene que guardar su compostura después del rechazo. No quiere decir que uno tiene que tratar de aparentar, no, yo estoy bien y yo puedo seguir adelante porque yo soy fuerte. El Señor dice, yo te voy a recoger, porque no importa en cuántos pedazos nos haya dejado la situación. No importa de qué tamaño sea esa herida, no importa qué tan profunda sea. El Señor nos dice, yo te voy a recoger. Y si puedo agregar más, es, yo te voy a recoger y te voy a pegar y te voy a hacer un todo entero otra vez. Porque ese es el amor que tiene Dios Padre para cada uno de nosotros. Ese es su amor. El rechazo que nosotros pasamos con el mundo, ¿quién? Estoy segura que yo no soy la única, ¿no? ¿Quién ha sufrido alguna vez algún rechazo en su vida que en el momento ha sido súper doloroso, que hemos dicho, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no me dieron ese trabajo? Y hoy día no estamos recontra agradecidos y agradecidas que fuimos rechazados en ese momento. Porque es que a pesar de todo, hermanos y hermanas, Dios es soberano. Dios tiene el plan perfecto. Y si te rechazaron, fue porque Dios tenía algo mejor. Porque ese no era el plan del Señor para ti y no era el plan del Señor para mí tampoco. Entonces el día de hoy lo podemos ver adelantado en el tiempo y decir, Señor, te doy gracias por ese rechazo que sufrí. Porque el día de hoy soy más fuerte y porque el día de hoy he sido reconciliada contigo. Porque si yo no hubiera pasado ese rechazo, no me hubiera visto en ese lugar tirada en el piso donde hubiera tenido necesidad de que tú vengas a mí. Entonces, vamos a mirar Primera de Pedro 2:4. El rechazo nos lleva a reconciliación. No reconciliación con el que te rechazó, porque el que te rechazó, oremos para que le vaya bien en el nombre de Cristo Jesús. Pero esta reconciliación viene con nuestro Padre, porque a veces ese objeto de nuestro amor, ese objeto de nuestra atención, nos robaba el tiempo con nuestro Padre. Nos robaba el tiempo en presencia de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, Primera de Pedro 2:4 dice, Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Habla de Cristo, piedra viva, cuando nosotros pensamos que Cristo es el manantial de agua viva, ¿no? La verdad es que a mis 53 años nunca había prestado atención a un manantial de agua, a lo que le llaman agua viva. No había prestado atención y este verano estuvimos en el distrito de los lagos y estábamos cansadísimos, sudados, por supuesto que nos tocó el día de 35 grados, el único día en 5 años que hubo 35 grados, y estábamos súper calurosos y de repente vemos como un arroyito, como una corriente de agua, y de repente vemos un lugar donde caía el agua. Era como, ¡wow! ¡Agua! Pero no me di cuenta que esa agua venía helada, venía fresca. Y el Señor me enseñó que esa es una analogía de lo que Él es para nuestra vida. En nuestro momento de cansancio, en nuestro momento de sudor, en el momento en que ya pensamos, no, ya no quiero dar ni un paso más, Señor, ni un paso más, viene Él como esa agua viva, esa agua fresca. Pero dice aquí, Cristo es la piedra viva, o sea que no solamente Jesús
es esa agua viva, esa agua corriendo que no deja de correr para nosotros, pero Él mismo es la piedra que nos suple, hermano. Él es esa piedra viva. Dice, Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos. Desechada por ti, desechada por ti, desechada por ti, desechada por mí. Nosotros hemos desechado a Cristo, pero escogida y preciosa. Entonces, esta mañana, ese es el mensaje, que aunque el mundo te rechace, aunque el mundo te deseche, aunque el mundo te diga que después del examen que te hicieron o que me hicieron, no, tú no eres suficientemente alta, tú no eres suficientemente rubia, tú no eres suficientemente británica, tú no eres suficiente porque, en fin, no eres suficiente. Aunque el mundo nos quiera llenar eso en nuestras orejas, Dios quiere hablarnos en la otra oreja con una voz más alta a través de su espíritu y nos quiere decir, pero tú eres escogido, no solamente escogida, tú eres escogido. ¿Vale? Les voy a dar otro versículo que dice, oh, wow. Vamos a Romanos 11:15. Romanos. Dice la palabra, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Si por su exclusión, si por el hecho de que los suyos le rechazaron a él se convirtió en vida de nosotros, ¿qué será el día que nosotros genuinamente lo aceptemos? Rechazado, nos reconcilió. ¿Qué va a ser de nosotros cuando lo abracemos de todo corazón, de toda mente, con todas nuestras fuerzas? Dios es soberano. Dios es soberano. Nuestro Cristo es experto en rechazo. Él es el experto. A él lo rechazaron desde el jardín del Edén, porque lo rechazaron Adán y Eva, hasta el final, hasta el libro de Apocalipsis. Pero lo que yo les quiero compartir en esta mañana es que desechado Cristo, reprobado Cristo, vacío como lo llamaron, no pasó el test, Él no nos ha llamado a que nos conozcan como Juanita la rechazada, Sutanita la rechazada, el Pepito el rechazado. Nosotros no tenemos rechazado de segundo nombre. Él nos ha llamado para decirnos David, para decir Richard, Jaira, que el mundo diga rechazada y que la voz de Cristo a través de su Espíritu sea más fuerte en la vida de cada uno de nosotros y podamos oír su susurro diciendo, el mundo te puede rechazar, pero yo jamás te voy a rechazar, porque tú eres mi elección. Gloria, tú eres mi elección. Tú eres preciosa y escogida por mí. Entonces, el versículo que nos enseña esto lo encontramos en Efesios 1:4. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Cristo te escogió. Lorena, Cristo te escogió. Antes de la fundación del mundo. Ya te había escogido. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Cuando estaba haciendo mi estudio para este tema, no quiero decir del rechazo, pero cómo nosotros vamos a pelear ese rechazo al saber que la palabra de Dios es verdad y que hay poder en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que me dice quién soy. La palabra de Dios me dice que yo soy escogida. La palabra de Dios me dice que yo soy hermosa, que yo soy hecha a imagen y semejanza de mi Padre. La palabra de Dios me dice que yo nunca voy a estar sola, porque Él va a estar conmigo hasta el fin de los días. Y lo mismo le dice a ustedes. La palabra de Dios dice que tiene planes para prosperarnos y no planes de mal. La palabra de Dios nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces es la palabra de Dios la que va a cortar las ataduras que nosotros podemos tener de rechazos que hemos experimentado en nuestras vidas, en nuestro pasado. Leía esta semana, como parte del curso que estoy haciendo, hay un concepto que se llama el restorative justice, la justicia que restaura. Es un proceso que usa el sistema legal, que cuando hay una persona que ha cometido un crimen, después de cierto tiempo, la persona que ha cometido el crimen se le invita a encontrarse con su víctima. Una persona que mató a un chico de 19 años fue invitado a encontrarse con los padres del chico de 19 años, después de un proceso. Entonces, se muestra por research, por investigaciones, se prueba que cuando una persona ha cometido un crimen contra alguien y puede ver el daño que ha hecho, puede entender mejor el crimen y puede llegar a un lugar de arrepentimiento. Y esto lo vemos bíblicamente con Zaqueo, el hombrecito así, chiquitito de verdad. Porque vemos que Zaqueo había oído de Jesús. Y Zaqueo era ladrón, Zaqueo hacía trafas, Zaqueo era el que se agarraba a los impuestos. Entonces, cuando Zaqueo oyó que Jesús estaba en el pueblo, Zaqueo fue y se subió al árbol, ¿no? Sabemos la historia. Porque él quería ver a Jesús, porque él había oído que este Jesús era maravilloso. Él había oído que este Jesús tenía amor, que este Jesús cambiaba vidas. Y ese Zaqueo se trepó al árbol porque quería verlo. Y lo último que Zaqueo se iba a imaginar es que Jesús ya sabía que Zaqueo se iba a trepar al árbol, que Jesús ya sabía en qué momento Zaqueíto iba a asomar su cabecita por el árbol. Entonces Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, ven, que a tu casa voy a ir. Pon el mantel largo porque voy a cenar contigo el día de hoy. ¿Qué pasó con Zaqueo? Comenzó este proceso de restauración, de la justicia restaurativa en él. Y Zaqueo le dijo, si yo he robado, pues y pagaré hasta 4 veces. Y eso mismo leía en un caso que pasó aquí en Inglaterra, de un muchacho que andaba en malos caminos. Andaba en malos caminos, tenía 19 años y creía que el tomarse un par de tragos, fumarse unas cuantos cigarros de marihuana, era parte de la vida. Y un día andaba fumando su marihuana y tomando sus tragos, y sus amigos lo llamaron del centro de un pueblo. Le dijeron, ha comenzado una pelea en el pueblo. Y él ya estaba bajo la influencia, como dicen en inglés, alcohol y drogas, sale de su casa sin pensar, llega al lugar donde había el tumulto, y al primero que ve, le mete un puñete y se va corriendo. Al mes, lo busca la policía y lo detienen por homicidio. Ese puñete que este chico había dado en medio de su borrachera y en medio de los
la influencia de las drogas, ese un solo puñete había matado. Podemos pensar muchas cosas de eso, ¿no? Se lo merece, que vaya a la cárcel, que pague cada cosa que ha hecho, cada minuto, cada lágrima de la mamá y el papá. Pero la historia va de una forma como nosotros no nos podemos imaginar, porque los padres del muchacho que falleció tuvieron compasión por ese otro, que se llama Jacob. Tuvieron compasión por él. Y de repente un día, estos padres, a pesar de que habían perdido a su hijo, comenzaron a pensar que este Jacob, el asesino de su hijo, también era un muchacho y que también tendría padres y que también tendría sus propios dolores y que también tendría su propio sufrimiento. Entonces los padres del chico que había sido asesinado no pararon. Ellos no pararon hasta sentarse frente a frente con este Jacob, con el que había matado a su hijo. Y esa vez se enteraron los padres de James, que es el que falleció, que Jacob venía de un hogar roto, venía de haber tenido una madre soltera, era alcohólica, venía de haber dejado la escuela a los 14 años, venía de un barrio que tenían los muchachos ya la historia escrita antes de cumplir los años. Y esto me hizo ver las cosas que hace el rechazo en extremo. No es que yo quiera excusar a ese Jacob, pero ¿cuántos Jacob no tenemos alrededor de nosotros? Es que nosotros podemos tomar la justicia en nuestra mano. Y ahora este Jacob escribió un libro, este Jacob se graduó de la universidad, estudió criminología, están haciendo una obra de teatro y se llama One Punch, un, un puñetazo. Y fue una vida cambiada. Entonces ahora él va con la mamá del chico que él mató y van a colegios, van a prisiones y van a hablar de lo que hace el alcohol, de lo que hace las drogas, de lo que hace dejar situaciones irresueltas en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, volviendo a Efesios 1:4, dice la palabra que nosotros hemos sido escogidos. Satanás nos quiere llamar el rechazado. Y Jesús nos recuerda el día de hoy que nuestro nombre es, tú eres el escogido, tú eres la escogida, el escogido de Dios, la escogida de Dios. Nuestro Señor nos recuerda que el último capítulo de tu vida y la mía aún no ha sido escrito. Que Satanás quiere pisotearnos, quiere tentar a nuestro lado de la carne, a que tengamos pena por nosotros mismos, a que veamos el mundo a través de los cristales del rechazo. Porque entonces si me rechazaron a mí, yo también voy a rechazar. Si me hirieron a mí, yo también voy a herir. Si me trataron mal, yo también voy a tratar mal. Si me trataron mal por ser mujer, yo voy a tratar mal a los hombres. Si me trataron mal porque no tenía educación, yo voy a burlarme de la gente que tiene educación. Si me trataron mal porque no tenía mamá y papá, yo me voy a buscar la vida. Y un día ellos se van a enterar de quién soy. Y desgraciadamente, ese tomar la justicia en nuestras manos abre puertas y ventanas a muchas cosas que nosotros nunca hubiéramos hecho. No miráramos la vida a través de la ventana. Dígame, ¿quién ha tomado una mala decisión por haberse sentido rechazado o rechazada? ¿Quién no ha hecho cosas que en su vida hubiera hecho? Quizás meterte con un hombre casado, quizás entrar en tipos de juegos que nunca hubiera entrado para que él sepa lo que es, para que él la pague. Quizás hasta te metiste en un matrimonio que no debiste haber metido, porque te sentiste rechazado. Pero el Señor quiere sanar esa herida que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si tienes algún sentimiento de abandono, porque no tuviste a tus padres cerca, porque no tuviste ese
ese amor, porque no oíste amor. El Señor hoy día quiere sanar. La semana pasada oíamos, fue Paloma la que compartió acerca del taller de mujeres y dijo, ¿qué aprendiste? Y Paloma dijo, que Dios no nos ha creado para, no nos ha creado para no ser sanos, nos ha creado para ser sanos, para ser sanos, para tener una vida y vivirla en abundancia. Entonces los invito, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a dejar que sea el Señor el que nos ministre, que sea el Señor el que nos enseñe qué áreas. De repente tú has llegado como yo llegué a mi clase hace 4 semanas, pensando, Milena va a hablar acerca de rechazo. Gracias, Señor, que yo ya tengo todas mis heridas sanadas, curadas, secas y nunca más las voy a visitar. Y cuando entra el tema, cuando oímos la palabra rechazo, rechazo, ¿qué hace tu corazón cuando tú oyes la palabra rechazo? ¿A qué te has acordado? ¿A qué escenario te lleva la palabra rechazo? ¿Qué faltas en tu vida? ¿Qué vacíos en tu vida te hace recordar el Señor? Y tenemos la voz de Dios por el otro lado, diciéndonos, escogido y precioso, escogido y precioso. Vamos a dejar que nuestros hermanos nos ministren con una canción de adoración y después vamos a orar.